Me estaba hiperventilando. Apenas respiraba. Además comenzaba a perder la visión. Giraba la cabeza para mirar y solo veía algo borroso donde estaba el cielo. Entonces, debí enfocar la vista para recuperar la visión. Apenas capaz de ver, Danelle no puede continuar. Vencida, pasa las siguientes 3 dolorosas horas tratando de regresar a su fuente de agua. 50 horas después de la dramática caída, las esperanzas de esta atleta de salir con vida del cañón parecen inútiles. Regresé al sitio en el que estaba, me acosté boca arriba y comencé a llorar, a perder la esperanza. Taz se me acercó y comenzó a lamer mis lágrimas. Me entristecía tanto lo que sucedía. No saber qué pasaría con Taz, no habría nadie que cuidara de él. Extrañaría mucho poder jugar con Taz, correr con él y hacer las cosas que nos encanta hacer. Fue entonces que... Aún es difícil contarlo. El detective local, Craig Shumway, sabe que Danelle suele entrenar en la parte trasera de Amasa, al norte de Moab. Espera tener suerte. Ahí está. Ya pueden comenzar una operación de búsqueda y rescate, pero tal vez sea tarde para Danelle. Una hora después de haber hallado el vehículo de Danelle Balenji, el equipo de búsqueda y rescate del condado de Grant, Utah, se moviliza. Danelle lleva más de 2 días desaparecida y saben que las posibilidades de encontrarla con vida son cada vez menores. Bien, hay una persona perdida potencialmente herida en la zona de Amasa. John Marshall está a cargo del equipo de búsqueda en la zona. En nuestra organización, cada oficial toma turnos y justamente ese día yo había tomado uno. Estaba a cargo en ese momento. Mujer, cabello oscuro, casi 1,65 m, 55 kilos. Nombre, Danelle Balenji. ¿Balenji? ¿La conoces? Entonces, la historia cambió por completo. No buscábamos a un turista perdido que se había salido de las sendas. Buscábamos a alguien que tenía mucha más experiencia en el desierto que, bueno, cualquier persona común. Si una persona así está perdida en el desierto hace casi 2 días y medio, no solo estará perdida, ha de estar en graves problemas. Al estar gravemente herida y expuesta a temperaturas bajo cero, el entrenamiento en resistencia de Danelle la ayudó a mantenerse con vida durante más de 2 días. Pero el sufrimiento físico la desgasta mentalmente. Estaba a punto de morir. Había perdido la esperanza de que me encontraran. Luego de 51 horas, su gran voluntad está quebrándose. A pesar de incrementar así el riesgo de hipotermia, ya no puede esperar para orinar. Con las bajas temperaturas de la noche, Danelle sabe que sin un milagro amanecerá muerta por congelamiento. Esta gran atleta finalmente se rindió. Entonces comencé a pensar en mi vida, en todo lo que había hecho. Tenía 60 años y era del estado de Virginia. Estaba su licencia de conducir, tarjetas de crédito y de débito, todo estaba ahí. Gina, estas son las últimas palabras de alguien. Acabo de leer las últimas palabras de alguien. Sí. Estábamos allí un año después de que alguien se despidiera. Justo un año después, nosotros estábamos en la misma situación.
Y pasar de tanta euforia a tanta tristeza en tan corto tiempo fue algo estremecedor. Esas cosas no suceden de verdad. Suelen ser historias inventadas. Solo sucede en las películas. Entre todas las tarjetas que encontré, había una con la oración de San Cristóbal. Y entonces comencé a atar cabos sueltos. San Cristóbal es el santo patrón de los viajeros. Había estado rezándole a San Cristóbal todo el camino. La caligrafía de este hombre se parecía a la de mi padre. El cumpleaños de mi padre es el 7 de mayo. Todo se me vino a la mente en ese momento. No lo resistía, era demasiado. Y Brandon seguía leyendo y yo estaba volviéndome loca. Entonces tomé la mochila y junté todo lo que pude. Tomé sus gafas, sus zapatos y su chaqueta, porque para mí era el padre de alguien, un padre que no había regresado. Me parecía importante que su familia tuviera las cosas. No podía pensar en otra cosa que no fuera largarnos de ahí. ¡Gina! ¡Espera! ¡Gina! ¡Aguarda! ¡Detente! Era un desastre. Estaba perdiendo todo sentido y discernimiento. Mantuvimos la compostura todo el día y ese momento fue terrible. ¡Gina! Entonces Brandon se me acercó, me tomó de los hombros y me dijo, respira, solo respira. Y cálmate, debemos calmarnos. Y al ver su mirada me di cuenta de que temía por mí. Entonces nos tomamos un momento para tratar de recomponernos y solo podíamos oír el agua correr. Para Gina y Brandon, la historia de horror en la que se encuentran es incesante. ¿Qué es eso? ¿Qué? Escucha. El agua otra vez nos perseguía. Oigo una cascada. Sí. Entonces nos acercamos, pasamos unos árboles que estaban cerca del agua y llegamos hasta allí. Ahí vimos el barranco que mencionaba John. Estábamos atrapados de verdad. Él tenía mapas, brújula, tenía todo, pero no había salido. ¿Cómo rayos lo haríamos? Perdidos en la montaña, Brandon Day y Gina Allen hallaron el campamento abandonado de un escalador y el diario en el que escribió sus últimas palabras. ¡Deténganse! Justo cuando habían perdido las esperanzas de ser rescatados, parecía que la ayuda había llegado. ¡Por favor, ayúdennos! ¡Por favor! Pero el enorme buque no se detuvo. ¡Tenemos que movernos! ¡Vamos! Y estaba a punto de pasar por encima de su pequeño bote. ¡Sujétate! ¡Sujétate! ¡Troy, despierta! Era la cuarta noche que pasaban en alta mar. Josh y Troy se habían despertado por el sonido de un buque de carga que navegaba hacia ellos. ¡Deténganse, por favor! ¡Vamos, muévete! ¡Muévete! Todo lo que vi fue la proa del buque que se elevaba hasta el cielo. Era como un edificio de muchos pisos. ¡Deténganse aquí! ¡Alto, por favor, por favor!
Esperaban ser rescatados, pero a bordo nadie vio al pequeño bote. ¡Aquí, Vamos, alto! tenemos que Y el remar. buque estaba a punto de pasarles por encima. ¡Vamos, rema! ¡Sujétate! Increíblemente, el oleaje del barco empujó a los jóvenes fuera del camino y los salvó de una muerte segura. ¡Regresen! ¡Aquí, por favor! ¡Estamos aquí! Los jóvenes solo podían observar cómo su última esperanza de ser rescatados desaparecía dentro de la noche. Si no nos rescataron cuando estábamos a solo unos metros de ellos, sin duda no nos rescatarían cuando estuviéramos a kilómetros de distancia. No sucedería. Éramos una aguja en un pajar. Los jóvenes habían estado más de 5 días en el mar y sin comida ni agua se encontraban en un grave estado de deshidratación. Habían perdido litros de agua, más del 20% de sus fluidos corporales. Sus órganos vitales estaban fallando y perdían y recuperaban la conciencia. Muy pocas personas habían sobrevivido tanto tiempo sin agua. Me duele el cuerpo. No quería estar allí, no quería estar en medio del océano. Estaba sufriendo, era una muerte lenta. Estaba listo para irme con Dios. ¡Basta! ¡Basta! No puedo soportarlo más. Todo está bien, amigo. No, no está bien. ¿Así está mejor? Pero aunque Josh trataba de mostrarse fuerte frente a su amigo, también luchaba contra sus propios demonios. Josh, Josh. Sangre. Y me di cuenta de lo vulnerable que era en medio del océano. Si quieren pueden hallarte a 1 kilómetro de distancia. Pero intentó reemplazar su miedo a los tiburones por un sentimiento que le ofrecía una rápida salida de esa terrorífica situación. ¿Tienen hambre? No quería que el proceso fuera algo interminable. Después de todo, ¿quién quiere morir lentamente? ¡Vengan a mí! Por eso pensaba que si me comían los tiburones, la cosa terminaría rápido. ¡Vengan! ¿Tienen hambre? ¿Sí? ¡Vengan, aquí estoy! ¡Vamos! Pero los tiburones nunca llegaron, y Will comenzó a darse cuenta de lo terrible que era su situación. Si hubiera estado en la costa de los Estados Unidos, la Guardia Costera y otros barcos enseguida habrían salido a buscarme, pero estaba en un país del tercer mundo. Entonces pensé, no seas un malcriado estadounidense y creas que pronto alguien vendrá a rescatarte. Tendrás que sobrevivir a esto, ¿o no? Disfruta de la vista. Solo en el océano, y mientras la noche se acercaba rápidamente, Will decidió luchar para sobrevivir. Comencé a tomar decisiones acerca de lo que haría con exactitud. Tenía que hacer algo. No quería gastar todas mis energías tratando de mantenerme a flote cuando sabía que podía flotar sobre mi espalda. Allí lo más importante era mantener la calma y no entrar en pánico. Sabía que el pánico me llevaría a la muerte. Mantener la calma. Eso requería de una facultad que debía renacer dentro de mí y que, por cierto, nunca antes había experimentado. Hay algo muy puro en la decisión de tratar de sobrevivir y decir, lo que tenga que suceder sucederá, pero yo haré lo posible. En el aeródromo, la coordinadora en tierra estaba esperando que el avión regresara a la base.
Hacía 4 horas que estaba desaparecido y no había señales de él. Torre, ¿alguna señal de ellos? Cambio. Ella necesitaba confirmar que el avión no había sido desviado a otra pista de aterrizaje antes de alertar a los servicios de emergencia. En el océano, Will había estado luchando por mantenerse a flote durante 5 horas. Sus músculos dependían de sus reservas de adrenalina. Había comenzado a sentir el agotamiento y estaba en la más absoluta oscuridad. Luego de 48 horas desde la caída del avión, 2 hombres gravemente heridos estaban por perder la vida. Graham Child luchaba por mantenerse consciente a pesar del dolor de su pierna mal herida. El piloto, Adam Pope, padecía de una severa neumonía. Adam estaba muy debilitado, debía levantar y sostener su cabeza para que pudiera beber agua. Era muy angustiante verlo deteriorarse de esa manera. Me preocupaba que el calor del día lo hiciera sufrir aún más. Clive tomó una decisión desesperada. Intentaría llegar a un lugar seguro a pesar de su columna fracturada. No estaba seguro de poder lograrlo. No sabía qué podía hacer, pero estaba absolutamente convencido de que prefería intentar hacer algo a quedarme sentado y ver a estos 2 hombres deteriorarse lentamente. Lo pensé y hubiera preferido que fuera idea de ellos, porque dejarlos en el avión y alejarme del lugar era como romper con todas las reglas. Pero no veía otra solución y resultó ser que ellos tampoco. Te estaremos esperando aquí. Fue un momento muy emotivo. Los hombres sabían que ese podía ser su último adiós. Nos vemos pronto, Adam. Todo lo que recuerdo es que miré hacia el avión. Nadie les alcanzaría agua, nadie los ayudaría si necesitaban algo. Estaban allí indefensos, y si no encontraba ayuda, morirían. Recuerdo que miré hacia atrás y pensé, ya está, quizás no vuelva a verlos otra vez. Fue un momento difícil, muy difícil. Era apostar a lo grande. Clive no estaba seguro de cuál dirección lo llevaría a una aldea o cuán lejos se internaría en el denso terreno africano. Con agua suficiente solo para algunas horas, los hombres mal heridos estaban solos y expuestos a los peligros de África. Tan pronto Clive se alejó, sabía que eran nuestras últimas horas. No podríamos sobrevivir mucho tiempo. Adam y Graham se aferraban a la vida. Solo podían rezar y esperar que alguien los rescatara. No había nada que pudiéramos hacer. Ni siquiera sé si nos comunicábamos entre nosotros. Quizás nos llamábamos uno al otro 1 o 2 veces. Pero implicaba mucho esfuerzo. Ambos estábamos muy vulnerables. Estábamos solos, no podíamos movernos, no podíamos siquiera buscar agua. Éramos vulnerables a cualquier cosa que pudiera pasar. Pensaba mucho en mis padres y también en mis hermanos. Me imaginaba que sería duro para ellos. Pensaba que debían estar sufriendo mucho a causa de todo esto.
Corrí tan rápido como pude, desesperado. Corría para salvar mi vida. Unos segundos después, sentí que me elevaba. Estaba totalmente aterrorizado. Sentí que me tragaba y sepultaba. Podía sentir mis huesos y órganos internos. Todo se sacudía. De pronto sentí que caía. Entonces pensé, esto es realmente malo. El ex soldado Ken Jones luchaba por su vida. Una mortal avalancha lo había arrastrado por las montañas de Transilvania, arrojándolo desde el despejado sendero hacia las rocas de la ladera baja. Aterricé sobre mi trasero y escuché cómo se quebraban mis huesos. Eran los huesos de mi pelvis y la cabeza del fémur rompiéndose. Debo haber perdido la conciencia. Estaba allí tirado, sin saber lo que pasó, ni dónde estaba. Realmente no podía sentir nada. Estaba oscuro. La caída le había provocado un corte profundo en la cabeza, pero estaba a punto de descubrir que su cuerpo había sufrido heridas mucho más graves. Y el dolor se hizo sentir. Era una completa agonía. Sentía como si me hubieran introducido un hierro candente en la pierna. Cuando toqué con la mano el costado de mi pierna, sentí la mano mojada y pegajosa. Tenía una herida abierta de unos cuantos centímetros sobre mi cadera izquierda. Noté que sangraba mucho. El impacto había quebrado su fémur y destrozado la articulación de la cadera y la pelvis, convirtiéndolos en pequeños fragmentos. Estos dañaron varios vasos sanguíneos alrededor de la pelvis, provocando derrames internos y haciendo que la temperatura de su cuerpo descendiera rápidamente. En ese ambiente extremo, sus heridas podían ser fatales. Ken sabía que estaba lastimado, pero desconocía la gravedad y seriedad de sus heridas. Mi instinto natural me decía que me levantara y caminara. Sentía mucho dolor en la pierna, pero no estaba seguro de que estuviera quebrada. Sentí un dolor profundo, agonizante en toda la pierna. Aparentemente, no tenía manera de caminar, mi pierna no respondía. Era una situación desesperante. Ken necesitaba atención médica urgente, pero el poblado más cercano estaba a 12 kilómetros y no tenía teléfono celular o satelital. Debido a su disciplina militar, había empacado para las más duras condiciones, pero la avalancha había enterrado su mochila en algún lugar de la montaña. Estaba desprovisto de todo. Mi saco de dormir, mi estufa, mis alimentos, todo lo que necesitaba para sobrevivir. Nadie sabía dónde estaba Ken ni en el peligro en que se hallaba. Para engañar a la muerte, la resistencia y la autosuficiencia que lo habían llevado allí